Hola, soy Angélica Quevedo y leeré para ustedes el protocolo del capítulo de seguridad para los dispositivos en el terreno del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DEAM. Seguridad en las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y los puntos transitorios de normalización, PTN, durante el CFHBD y DA. El protocolo contiene las medidas establecidas de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la seguridad en las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y los puntos transitorios de normalización, PTN. 1. La seguridad en las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y los puntos transitorios de normalización, PTN, se soporta en los siguientes aspectos: límites específicos, una zona de seguridad en su contorno, dispositivos de seguridad, adecuada infraestructura física y aprovisionamiento logístico, seguridad en las comunicaciones, normas de convivencia, atención media básica y un plan de evacuación frente a emergencias y desastres naturales. 2. El Gobierno Nacional y las FARC-EP delimitan claramente las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y los puntos transitorios de normalización, PTN, estableciendo los sitios de referencia como accidentes geográficos, coordenadas y mojones. 3. Durante la vigencia del Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DEAM, la seguridad de las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y los puntos transitorios de normalización, PTN, es coordinada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Para los dispositivos en el terreno, la seguridad se coordinará entre el Gobierno Nacional y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIV. 4. Alrededor de las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y los puntos transitorios de normalización, PTN, se implementa una zona de seguridad de 1 kilómetro para evitar accidentes o incidentes. Esta zona de seguridad está supervisada por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIV, y en ella no hacen presencia integrantes de la fuerza pública o de las FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. 5. En cada zona veredal transitorias de normalización, ZVTN, se identifica un solo campamento dentro del cual se establece un sitio específico donde son ubicados los contenedores para almacenar el armamento y la munición de las FARC-EP. Estos lugares están plenamente identificados y cuentan con los respectivos controles y medidas de seguridad bajo la supervisión del componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIV. Con este mismo fin, en los puntos transitorios de normalización, PTN, se ubica un solo sitio en el campamento. 6. Durante la vigencia de la ZVTN y los PTN, es suspendido el porte y la tenencia de armas para la población civil. Por fuera de los campamentos, las y los integrantes de las FARC-EP transitan en traje de civil y sin armamento. 7. Fuera de los campamentos y dentro de las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y los puntos transitorios de normalización, PTN, se ubica una recepción para que las FARC-EP atiendan las visitas. 8.
Las funcionarias y funcionarios públicos que brinden capacitación a las y los integrantes de las FARC-EP en las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD y Dejación de las Armas, DEAM, portan su respectiva acreditación. 9. Los aspectos relacionados con la seguridad en la ZVTN y los PTN, esquemas de protección, dispositivos de seguridad, son coordinados con el grupo de conducción del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV local. 10. Las sedes locales cuentan con los medios técnicos necesarios para garantizar una efectiva y segura comunicación con las diferentes unidades de la fuerza pública, el mecanismo de monitoreo y verificación MMIV y las FARC-EP. Para este propósito se implementan medidas de seguridad en las comunicaciones, código, claves, frecuencias y horarios de los programas. 11. En las sedes locales se implementa el proceso de seguimiento de alertas tempranas, mediante el cual se recepciona y difunde información a quien corresponda con el fin de neutralizar eventuales amenazas que puedan afectar a las y los integrantes de las FARC-EP, del Gobierno Nacional, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV, de la población civil y o el normal funcionamiento de la ZVTN, los PTN y los dispositivos en el terreno de la fuerza pública. 12. El Gobierno Nacional toma las medidas necesarias para evitar el ingreso a las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos transitorios de normalización PTN de personas que tengan requerimientos pendientes con las autoridades judiciales. En ningún caso, estas medidas serán utilizadas para obstaculizar la llegada de visitantes a la ZVTN y PTN. 13. En caso de presentarse dentro de una ZVTN o PTN algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace en coordinación con el mecanismo de monitoreo y verificación MMIV de acuerdo al siguiente procedimiento. Una vez el MMIV conozca el hecho, inicia las coordinaciones con los mandos de las FARC-EP en la zona correspondiente y el Gobierno Nacional. El MMIV evalúa la situación y adelanta el procedimiento en lo que le corresponde. El MMIV solicita al Gobierno Nacional el apoyo de la autoridad correspondiente. La autoridad designada por el Gobierno Nacional toma contacto con el MMIV. El MMIV realiza las coordinaciones pertinentes con las FARC-EP para el ingreso de la autoridad a la ZVTN o PTN. El ingreso y permanencia durante las diligencias de los funcionarios a la ZVTN y los PTN es acompañado por los integrantes del MMIV. Durante el procedimiento, el MMIV mantiene permanente contacto con los mandos de las FARC-EP en la ZVTN o PTN respectivo. Hasta aquí leímos la página 237 y 238 del acuerdo. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.